Nuestro Dios es poderoso, hermanos, ¿no es así? Espero que para usted, nuestro Señor, el Salvador, el que dio su vida por nosotros, sea también ese Salvador para usted, ese Dios poderoso. Así es que eso es lo que demuestra este canto que a continuación vamos a elevar para el Señor. Nuestro Dios es poderoso. Alabemos al Señor, hermanos. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Me guía, Él conmigo está, un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé. Grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció. Conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Qué bello canto, hermanos. De veras que es un canto que nos dice que nuestro Señor a la muerte venció en la cruz. Él vivo está, es poderoso. Y es a ese Dios el que nosotros adoramos.
Y esta tarde vamos a continuar entonces hablando de ese poder, de esa suficiencia, esa supremacía que tiene y que solo está en nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada nos quedamos en el capítulo 2 y vimos desde el versículo 8 hasta el versículo 15 de la carta a los Colosenses. Y esta noche pues vamos a continuar en el estudio del versículo 16 hasta el final del capítulo 2, viendo cómo Pablo continúa dando estas amonestaciones a la iglesia y a nosotros también. Y si usted busca Colosenses capítulo 2, versículos del 16 en adelante, vamos a continuar viendo esto. El apóstol Pablo les dice a los colosenses de que ellos se mantengan firmes en esa fe. Y en el versículo 15 dice esto: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, por medio de la cruz. Y como el Señor Jesucristo, Él, vamos a decir, de que Él venció, Él despojó a todos los poderes y autoridades. Ahora el apóstol Pablo nos dice esto. Recuerde usted que cada vez que en un pasaje encuentra la palabra por tanto, porque, por lo cual, eso quiere decir de que hay una conexión entre el pasaje anterior y ese pasaje que se va a leer. Y es así que lo que encontramos en el versículo 16. Dice así: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Vean, es algo importante entender lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero para que tengamos un contexto, vea, en Génesis 4, usted puede ver de que Caín y Abel, cada uno lleva una ofrenda ante el Señor. Y el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel y con desagrado la de Caín. Vemos lo mismo que en Levítico capítulo 10, los dos hijos de Aarón presentan un incienso, un fuego diferente de lo que Dios estaba pidiendo, y los hijos cayeron ahí fulminados porque estaban presentando algo que verdaderamente no era lo que Dios había pedido. Y esto, tal vez usted se está preguntando cómo eso está conectado a lo que es el estudio, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tiene mucho que decir, hermanos, y más adelante lo vamos a ver. Pero cuando vemos aquí este versículo 16, dice que por tanto que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Está hablando de que aquellos falsos maestros, ya sea falso maestro, ya sea cualquier persona que les diga a ustedes, ¿saben qué? Lo que ustedes están haciendo no es lo que yo digo que debe de presentarse ante el Señor, o lo que ustedes hacen no es la religión de que yo estoy predicando. Entonces eso puede decirnos de que esta persona nos está descalificando a nosotros sin verdaderamente tener un entendimiento claro de qué es lo que Dios pide de nosotros. Es por ejemplo cuando en un partido de fútbol usted ve de que es el árbitro, los jugadores echan un gol, anotan un gol, y de repente el árbitro anula la jugada porque tal vez el jugador estaba adelantado o hubo una falta o algo así. Y los jugadores de repente se sienten frustrados porque el árbitro acaba de anularles esa anotación. Y lo mismo sucede con aquellas personas que creen, aquellos falsos maestros que creen que lo que ellos están enseñando es lo correcto, y según ellos están descalificando lo que el cristiano está haciendo para el Señor. Prácticamente es lo que está sucediendo así. Y viene esto cuando el apóstol Pablo habla de que con respecto a comida o bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, está hablando de muchas cosas de que se estaban llevando a cabo como factores de adoración, factores religiosos que según estos maestros eran los que ellos consideraban como algo, una forma de alabar a Dios. Ya sea, usted sabe, en este versículo prácticamente se está refiriendo a los judaizantes.
porque está hablando a comida o bebida. Recuerde que el Señor dio muchas instrucciones con respecto a los alimentos que se debían de comer. Por ejemplo, el animal que tuviera la pezuña hendida, o sea, partida, como por ejemplo un camello o por ejemplo el cerdo, eran animales que no se podían comer porque eran impuros. Entonces vemos ahí de que eran animales de que no se permitía comer. Y vemos también entonces de que más adelante los judíos, los rabinos comienzan a cambiar estos lineamientos o estas leyes que el Señor estaba dando, estos mandamientos. Y comenzaron ellos a introducir ciertas interpretaciones que ellos tenían. Y ahí podían poner de que no se podía comer o hacer algún trabajo en el día de reposo. No se podían comer, por ejemplo, las comidas si las manos no estaban limpias, si no se las lavaban como unas 5 veces, si no se lavaban las manos hasta los codos. Eran tradiciones que los rabinos habían puesto. Y entonces el apóstol Pablo dice que nadie los descalifique porque ustedes no lleven a cabo lo que ellos quieren que ustedes hagan, ya sea en la comida o la bebida, en cuanto al día de fiesta. Bueno, si ustedes no celebran la fiesta esta, ustedes entonces están separados de Dios. Ustedes no pertenecen a nuestra iglesia o a nuestra religión. Y ahí viene lo que está sucediendo en estos días. Vea, hay ciertas denominaciones de que ellos todavía observan el sábado como el día de reposo. Y no tiene nada malo de que ellos lo hagan. Si ellos deciden ver el sábado como el día para el Señor, está bien, porque para el Señor lo hacen. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 14, de que si alguien observa un día para el Señor lo observa. Y si no lo observa, para el Señor no lo observa. Entonces, si ellos observan este día como el día para el Señor, está bien. Pero donde están cometiendo un error es que a los demás cristianos que observamos el día del Señor como el domingo, nos descalifican. Nos dicen que nosotros estamos errados, que nosotros tenemos una enseñanza, una doctrina errónea, y no debe de ser así. Vemos entonces que el apóstol Pablo lo dice a Romanos y también lo dice aquí. Dice que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a todas estas cosas, a luna nueva o día de reposo. ¿Y por qué dice luna nueva? Porque antes se observaba el primer día del cambio lunar, se observaba como un día de cambio, y lo utilizaban siempre para muchas cosas, para lo que era la navegación, para lo que era la agricultura, para lo que era también la ganadería. Se observaban estos días porque traía ciertos cambios. Entonces, vemos que todas estas cosas, la ley de Moisés, todo esto, antes de que viniera el Señor, sí se observaba, pero una vez que el Señor vino, ya todo eso estaba puesto como en segundo plano. Porque verdaderamente ya nosotros estamos viviendo no para complacer a Dios a través de la ley, sino que Dios se complace a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros estamos justificados a través de Él. Entonces el versículo 17 dice esto al apóstol Pablo con respecto a todas estas cosas. Dice, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Vea, sabemos de que la ley de Moisés era un tipo de lo que, una idea de la santidad de Dios, de la voluntad de Dios, del carácter de Dios. Pero el apóstol, esos son solamente ideas, son fotografías, son tipologías. Pero en el Señor Jesucristo se ha llevado a cabo, todo eso se ha concretado. O sea, de que la ley de Moisés, todas estas ideas, todas estas observancias se habían consumado en Cristo. Y por eso dice el apóstol Pablo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. O sea, la sustancia de todo eso, la idea, el fundamento de todas estas cosas son de Cristo. En Él se consuma todo eso. O sea, de que nosotros no debemos ver
como observar la ley, observar el antiguo pacto como una forma de alcanzar esa gracia ante Dios, porque eso no trabaja así, porque en Cristo ya lo sabemos que ahí es donde nosotros alcanzamos lo que es la aceptación de Dios. El Señor nos acepta en Cristo Jesús. Ahora, vea lo que dice el versículo 18. Nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Esto tenía que ver con aquellos falsos maestros que trataban de dar una idea de que ellos eran santos. Se encontraban decir, yo soy superior a ustedes, yo soy muy, pero muy espiritual porque yo me abstengo de hacer muchas cosas. Yo me abstengo de hacer esto, yo me abstengo de hacer lo otro. Que yo ayuno 2-3 veces a la semana, que yo no como cosas que son malas, que yo no como carne de cerdo, yo no como esto, yo no como lo otro, yo no lo hago esto, lo otro. El ascetismo, como se le conoce, o sea, abstenerse de hacer muchas cosas, lo buscaban como una forma de proyectar aquella santidad que ellos tenían. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que nadie os defraude de vuestro premio. O sea, si usted no ayuna, usted verdaderamente no es acepto ante el Señor. Usted no está haciendo nada que glorifique a Dios. Yo sí, porque yo ayuno. El hecho de que una persona no ayune como otra persona no quiere decir que lo considere usted un cristiano de segunda categoría, y eso es lo que estaban haciendo y ahora lo hacen. Y vea, esto también se conecta con lo que es la adoración de los ángeles, y tiene mucho que ver esto con también en ese tiempo los gnósticos, cuando pensaban de que habían diferentes entes divinos por los cuales ellos podían llegar hasta la santidad. Y eso funciona todavía en nuestros días en ciertas religiones, donde las personas se conectan con una deidad como el intercesor para llegar a Dios. Y muchos dicen, le voy a rezar a esta imagen, a este santo, para que él interceda por mí y para con Dios. Le voy a rezar a esta persona, a esta mujer, porque ella me comprende a mí y no porque Dios es demasiado santo y severo y Él no me va a comprender a mí. Por eso yo tengo que ir a través de esta persona, de este santo, de esta mujer, para poder conectarme a Dios. Y muchos lo hacen todavía. Vemos también otra cosa que vemos en estos días también. Es aquellos maestros, profetas o apóstoles que dicen ellos tener una comunicación directa con el Espíritu y exclusiva con el Espíritu Santo. Lo vemos. Y dicen, vea, tenga cuidado con esto. Cuando usted escuche, Dios me dijo, el Señor me habló, o yo siento que el Señor me está diciendo esto, hay que tener cuidado, porque verdaderamente el Espíritu Santo no trabaja así en nuestros días. La palabra del Señor es la que verdaderamente nos hace ver esa relación con el Señor a través de su Espíritu, porque el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para ver la voluntad del Señor en su palabra. Y esto es peligroso porque hay muchos cristianos que ellos fundamentan su fe en las emociones, en lo que sienten. Y si no sienten nada, ellos piensan de que están alejados del Señor. Entonces necesitan sentir algo especial, sobrenatural, para poder estar conectados con Dios. Y piensan, yo siento eso, yo tengo estos sentimientos, estas emociones, esto es lo que verdaderamente me comunica con Dios. Si yo no tengo eso, entonces yo no estoy conectado con Dios. Ya lo hablamos anteriormente, si usted no tiene visiones, si usted no tiene sueños, tenga cuidado entonces, dicen, porque usted no está conectado, no tiene el Espíritu Santo no le habla a usted. Y lo que están haciendo es dejando por fuera la palabra del Señor. Entonces Pablo está hablando que tengamos cuidado contra estas personas
que verdaderamente dicen, bueno, yo estoy recibiendo palabra del Señor. El Señor me dio este mensaje para usted. Y el predicador no debe de hacer eso. Yo no le estoy diciendo, mira, el Señor me dio este mensaje para que se lo dé a usted. No. Vamos a ver en la palabra del Señor. Este es el mensaje que el Señor le trae a usted. El Señor, no Martín López. Yo simplemente soy un vocero. El predicador que está dando el mensaje es simplemente un instrumento. No es un intercesor. Nosotros no podemos hacer eso. Y la palabra del Señor dice que solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, y ese es Cristo Jesús. Entonces, estas personas, dice, se basan en las visiones que han visto. Y tal vez ellos en su deseo de expresar de que tienen una espiritualidad más elevada que otros, comienzan a utilizar sus emociones, sus sentimientos como forma de comunicación de Dios. Y eso no trabaja así, hermanos. No trabaja así. Si vemos en Hechos, cuando la iglesia se reunió en el concilio de Jerusalén, cuando ellos hablaron, dijeron de que el Señor les comunicó a través del Espíritu Santo. Y ellos están de acuerdo en todo eso de una forma congregacional. No es una cosa individual. Ellos dijeron que esto es lo que debían de hacer. Claro que vieron la voluntad del Señor a través de todo lo que Él estaba haciendo. Pero necesitamos tener cuidado con esto, porque no nos tenemos que basar en decir la comunicación de Dios en una visión que una persona ha tenido. No tenemos que dar como hecho que eso es una autoridad. Y tampoco vemos entonces que esto es verdaderamente correcto el Señor, porque estas personas lo que están haciendo es siendo guiados por su mente carnal. Y dice el versículo 19, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, dice, crece con un crecimiento que es de Dios. Aquí viene el punto, hermanos, importantísimo. Vea, toda enseñanza, toda comunicación debe de estar alineado con la palabra del Señor, con Cristo Jesús. Recuerde, el Señor es el verbo hecho carne. El Señor, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo Jesús es esa palabra encarnada. Y aquí dice, pero no haciéndose a la cabeza, estas personas comienzan a dar sus propias interpretaciones. Y debemos tener cuidado, mucho cuidado con esto. No debemos de irnos. Hay muchas personas que ya no dependen de la palabra del Señor, sino que dependen de lo que el profeta les está diciendo. Y eso es peligroso. Dice, porque toda persona que está dando una enseñanza debe estar conectada a la palabra del Señor. Debe estar sujeto a lo que Cristo dice en su palabra. Y debemos hacer eso porque es de la única forma que nosotros podemos tener un crecimiento que es en Dios. El 20, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieras en el mundo os sometéis a preceptos tales como, dice, no manipules, ni gustes, ni toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Pablo les está diciendo, bueno, ustedes ya han sido lavados por la sangre de Cristo. Ustedes ya pertenecen al Señor. Ustedes han dejado todas estas banalidades, todo este paganismo, todo este legalismo. ¿Y cómo es que ahora están viviendo como que si todavía están allí? Y eso tenemos que verlo, hermanos, en cómo nosotros actuamos. Y vea, cuando nosotros vemos un actuar en nosotros, que sentimos de que tenemos que hacerlo porque eso es lo que nos puede mantener en una comunión perfecta con Dios, tenemos que evaluarlo. Si eso está alineado con la palabra del Señor, y si eso verdaderamente lo estamos haciendo para satisfacer nuestras propias necesidades o simplemente porque nosotros estamos en comunión con el Señor. Necesitamos ver entonces, no debemos someternos a tales preceptos, ¿verdad?
como decir, ok, yo no como carne de cerdo porque el cerdo es inmundo, o yo no puedo comer esta carne o comer este alimento, yo no hago esto, yo no utilizo lo otro, aquello o esto. ¿Por qué? Porque estas cosas verdaderamente no tienen ninguna influencia en nosotros. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, cuando le dice, bueno, el comer carne, pues carne dada a los ídolos, presentada a los ídolos, sacrificada a los ídolos, verdaderamente al cristiano no le hace nada. El comer carne de cerdo no le hace nada al cristiano espiritualmente. Claro que si usted tiene colesterol alto y comienza a comer carnitas, tenga cuidado porque el colesterol se le puede ir arriba. Tal vez lo puede abstenerse de hacer las cosas por salud, pero por cosas espirituales. No necesitamos decaer en eso, hermanos. No necesitamos entrar en estas cosas. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Podemos observar cosas, podemos abstenernos de hacer muchas cosas que verdaderamente se miran por encima, se miran bien, pero que en realidad para lo que es la glorificación de Dios no tiene nada, porque eso es temporal, eso se queda aquí. Una vez que nosotros dejamos este cuerpo, todo eso queda aquí, hermanos. Y debemos de ver las cosas espirituales. Debemos de encontrar un enfoque en lo que es lo eterno. El 23 dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. Y aquí es donde vengo, hermanos. Con respecto a lo que les dije al principio, con respecto a Caín y Abel, el sacrificio que presentó Abel fue acepto al Señor y el de Caín no. Los dos hijos de Aarón presentaron un fuego extraño. Y el Señor no se agradó de ese fuego extraño, ese incienso. ¿Por qué? Porque estas eran pensamientos y deseos humanos. Caín presentó algo que él decidió que era lo que debería de agradar a Dios. Caín estaba inventando una religión. Lo mismo los hijos de Aarón. Ellos dijeron, vamos este incienso es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre presentar el incienso que quiere Dios y el que nosotros presentamos? Caín, ¿qué diferencia es si yo le presento estos granos al Señor con respecto a los mejores granos? ¿Qué diferencia hay? Si es lo mismo, el Señor más bien el proveyó. Ellos estaban inventando, mejor dicho, construyendo una religión, una forma de conectarse de nuevo con Dios. Y verdaderamente eso no funciona así. Y estas personas, cuando nosotros comenzamos a inventar, a meterle a lo que es la palabra del Señor, a inventar cosas, a inventar preceptos, a inventar reglamentos, es cuando nosotros entonces estamos inventando o queriendo manipular o cambiar la voluntad de Dios. Y eso verdaderamente tenemos que tener cuidado, especialmente en la música. Vea, hay unos que les va a gustar la música, de cierto tipo de música. Y dice, bueno, esta música está buena para alabar al Señor. Y no tenemos nada de malo, siempre y cuando nosotros estamos cantando al Señor lo que verdaderamente la palabra del Señor dice. Lo que expresa, no lo que nosotros creemos. Y esto lo podemos ver como han proliferado ahora cantantes que dicen ser cristianos y al final pues dicen, yo no me renuncio al cristianismo. Y podemos ver en sus canciones de que de teología no tienen nada. De un mensaje bíblico no lo tienen. ¿Por qué? Porque ellos están saliendo con cosas que vienen de su corazón, de su mente. Cosas carnales. Y que aparentemente parecen, bueno, hay canciones de cierto cantante que yo verdaderamente no sé si está cantándole a una mujer o le está cantando a Dios. Y una canción de amor por una mujer, por su esposa o por su hija, o por su hermana o por su mamá, o le está cantando a Dios. No hay una cierta ambigüedad ahí, no se sabe. Y cuando lo que se da a Dios debe estar claro, debe estar dirigido a Él. No decir, bueno, esto se puede utilizar para esta persona, pero también se puede utilizar para Dios. No, porque eso es inventar algo que verdaderamente Dios no está aceptando. Y entonces nosotros debemos de ver, esto se puede ver aparentemente bueno, dice el apóstol Pablo. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. Religión humana. Y recuerde, religión viene del vocablo religare, reconectarse.
Y por eso usted debe pensar, ¿estoy siguiendo al Señor? ¿Es mi religión Cristo Jesús porque esa es la forma en que yo me reconecté a Dios? ¿O estoy buscando yo mi propia religión para conectarme a Dios? ¿Estoy buscando yo reconectarme con Dios de acuerdo a mis términos o como Él quiere que yo me reconecte con Él, que es a través de Cristo Jesús? Así es que estas personas están buscando eso y nosotros tenemos de tener cuidado y evaluar nuestras vidas. Porque tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo. Y en la humillación puede decir abstenerse de hacer cosas, de buscar el ascetismo, de limitarme de hacer ciertas cosas. Y dice, y en el trato severo del cuerpo. Estas personas dicen, bueno, yo solo voy a alimentarme como Juan el Bautista, de miel de abejas y de ahí de otra cosa, de leche. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, porque dice el apóstol Pablo que carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto no nos lleva a ningún lugar, no nos lleva a estar aceptos ante la palabra del Señor. Y debemos de tener cuidado con esto, hermanos, porque al final nosotros queremos agradar al Señor y queremos hacer su voluntad, pero su voluntad está en la palabra de Él. En nada más, no está en religiones, no está en reglas, no está en tradiciones, no lo está, está en Cristo Jesús. Y no está también en pensamientos, filosofías humanas, como lo vimos la semana pasada. No está puesta en lo que es en las vanas sutilezas. Así que examinemos nuestros corazones, hermanos, y veamos cómo es que nosotros estamos verdaderamente unidos al Señor y no nos dejemos esclavizar por ciertas cosas que son puramente humanas, hermanos. Que el Señor le bendiga. Tengamos un momento de oración. Amantísimo Dios, gracias te damos. Te damos gracias por tu palabra y por tu Hijo Jesucristo que nos ha unido a vos, Padre. Señor, pedimos de que esta palabra, Señor, nos traiga claridad a nuestras vidas y que nosotros nos podamos, Señor, autoexaminar y evaluar lo que estamos haciendo, si verdaderamente te agrada o lo estamos haciendo por querernos agradar a nosotros mismos. Lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, Señor bendiga y recuerden, el domingo 10:45 de la mañana puede estar usted presente en nuestra iglesia para volver a reunirnos y alabar en una forma corporativa al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor les bendiga.